Primeros auxilios. Picaduras de insectos, golpe de calor, cortaduras y heridas, quemaduras, donde está el cuerpo está el peligro, por eso te ofrecemos consejos y remedios caseros que te ayudarán a salir del paso hasta que puedas recibir la asistencia de un profesional. Alud. Los aludes o avalanchas son uno de los fenómenos más peligrosos que se pueden experimentar al realizar actividades en la montaña. Te explicamos cómo prevenirlos y cómo actuar si eres víctima o testigo de uno. ¿Qué es un alud? La llegada del frío supone un cambio en las actividades que realizamos, y mucha gente aprovecha para practicar deportes de invierno, como el esquí o el snowboard. Sin embargo, algunas personas se inician en estos deportes sin planificarse o informarse sobre riesgos como los aludes o avalanchas de nieve, uno de los fenómenos más peligrosos que pueden experimentar los deportistas que acuden a la montaña. Alrededor del 97% de las víctimas de aludes fallecieron en actividades recreacionales, principalmente montañeros y esquiadores. Por ello, es muy importante conocer los riesgos, aprender cuándo es más segura la montaña y, por supuesto, saber cómo actuar en caso de avalancha o alud. ¿Qué es un alud y tipos de avalancha de nieve? Cuando la nieve cae en las montañas se va acumulando en diferentes capas, formando lo que se llama manto nivoso. Estas capas de nieve sufren cambios dependiendo de las condiciones atmosféricas, como temperatura, humedad, presión, y de características del terreno como la inclinación. Debido a esto la constitución de las capas puede variar, hasta tal punto que el manto se fractura y se desplaza ladera abajo, y a esto lo llamamos avalancha de nieve o alud. Dependiendo de cómo sea el desplazamiento, vamos a encontrar tres tipos diferentes de aludes. De nieve reciente, cuando se ha producido una nevada intensa en muy poco tiempo, las partículas de nieve no tienen tiempo de cohesionarse entre sí, por lo que se forma una capa de polvo de nieve muy inestable, que en el momento en que se rompa el equilibrio empieza a deslizarse, arrastrando en su camino toda la nieve recién caída en la superficie y causando una reacción en cadena. El resultado es una luz que avanza a grandes velocidades, unos 100 km por hora aproximadamente, muy peligroso y potencialmente mortal, pues la nieve tan fina se introduce por las vías respiratorias y acaba provocando asfixia con facilidad. De placa, son los más comunes, y consisten en el deslizamiento de una de las capas del manto nivoso sobre otra más antigua. Es como si ponemos dos placas de hielo una encima de otra y las inclinamos, es muy probable que la placa superior se deslice sobre la de abajo. Son peligrosos porque puede parecer que el terreno es estable, y sin embargo cuando los montañistas o esquiadores pasan por encima, la placa se sobrecarga y se rompe dando lugar a una luz de placa. De fusión, son más típicos en primavera, cuando comienza a calentar el sol y el manto superior se funde, de manera que el agua se cuela entre las capas inferiores y las inunda, volviéndolas muy inestables. Aunque estas avalanchas no alcanzan velocidades tan elevadas, tienen un alto poder destructivo debido a la cantidad y la densidad de la nieve, siendo los traumatismos el mayor peligro de este fenómeno. Consejos para evitar ser víctima de una alud. Si tenemos pensado acudir a la montaña, hay que estudiar previamente todas las condiciones climatológicas, con el objetivo de minimizar el riesgo de ser víctima de un alud o avalancha. Por lo general, en todos los puertos de montaña habrá información sobre el estado de la nieve y la meteorología que se prevé, y no conviene subestimar nunca los posibles riesgos, por lo que si no estamos preparados o no nos sentimos seguros será mejor aplazarlo para otro día en que haya mejores condiciones. Aunque los fenómenos atmosféricos no son 100% predecibles, y en el último momento pueden desmentir la información meteorológica, podemos hacernos una idea del estado del terreno comprobando y analizando el tiempo de días atrás, qué temperatura ha hecho, si ha nevado o llovido, si ha habido viento y desde dónde soplaba, y para averiguar estos datos podemos utilizar recursos web, como por ejemplo la sección de nivología de AEMET o cualquier página que incluya un registro del tiempo en esa zona en días previos. Preguntar a la gente local, porque muchos están familiarizados con la montaña, y sabrán mejor que nadie el estado de la nieve y os podrán aconsejar. Cuando ya conozcamos un poco la zona, y sepamos lo que hay en la montaña, lo siguiente es tener claro cuáles son las potenciales zonas de peligro. Cornisas, son estructuras que se forman por la acumulación de nieve en un saliente de la montaña. Son terreno muy peligroso, extremadamente inestables porque cualquier vibración puede desestabilizarlos, y hacerlos caer desde arriba y desencadenar una luz, o caernos en la cabeza. Mantener una buena distancia de ellos. Laderas convexas, imaginad una loncha de queso que doblamos un poco creando una curva por el medio. Se crea una tensión inestable que cualquier sobrecarga puede romper. Lo mismo sucede con el manto nivoso. Por tanto, mucho mejor evitar esas laderas. Rocas, siempre hay que fijarse en las zonas donde hay rocas, ya que la nieve de alrededor siempre es más inestable. Esto es debido a que las rocas actúan en cierta manera como radiador, absorben calor más rápidamente y lo transfieren a la nieve que les rodea, y el paso de una persona puede romper el equilibrio y empezar una luz. Por último, nos toca analizar la composición de la nieve que vamos a pisar. Aunque hay varios métodos para hacerlo, se suele utilizar el siguiente por ser el más cómodo. Con una pala crearemos una especie de columna de nieve cavando alrededor de un bloque.
Cuando alcancemos una profundidad de unos 70 centímetros, podemos ver las capas del manto nivoso estratificadas, y tocarlas para hacernos una idea de la estabilidad de cada una. Esta misma pala la colocamos con la parte interior sobre la columna de nieve, y la golpeamos por arriba con fuerza. Cuanto más tarde en romperse la columna, más estable es el terreno. Si se rompe a la primera, hay que salir de ahí, pues no es terreno seguro. ¿Cómo actuar en caso de alud o avalancha? Aunque antes de ir a la montaña hayamos hecho los deberes, y nos hayamos informado hasta del último detalle, recordad que la meteorología no es una ciencia exacta, y nunca existe un 0% de riesgo. En caso de producirse un alud o avalancha, debemos ser nosotros los primeros en comenzar el rescate de nuestros compañeros. El rescate en esta situación es una carrera contrarreloj. Las probabilidades de supervivencia en los primeros 15 minutos son bastante favorables, mientras que pasadas las 2 horas son prácticamente nulas. Lo primero que hay que saber es qué hacer si tienes la mala suerte de verte atrapado en un alud. Si vas esquiando, hay que librarse de correas de seguridad y soltar la mochila, bastones, cualquier cosa que sobre, obviamente, sin desprenderse del equipo de seguridad, pues pueden hacer de ancla y causar traumatismos, un daño extra que se puede evitar. Intenta salir del alud por los laterales. Cuando te veas alcanzado por la nieve, intenta mantenerte en la superficie haciendo movimientos de natación con los brazos y abriendo paso hacia los lados. En caso de que la nieve comience a cubrirte, adopta postura fetal intentando colocar los brazos sobre tu cabeza para así crear una burbuja de aire. Muy importante cerrar la boca en todo momento. ¿Qué hacer cuando el alud se detenga? Una vez que el alud se ha detenido y te encuentres enterrado por la nieve, que no cunda el pánico. Intenta tranquilizarte y respirar con calma, recuerda que cuanto más alterado estés, más oxígeno estarás consumiendo. Oriéntate. Por la caída de la nieve podrás saber dónde está la superficie. Intenta moverte con fuerza para abrir una salida a la superficie o hacer espacio para respirar. Emite sonidos agudos, pero siempre con cuidado de no agotarte demasiado. ¿Cómo actuar tras liberarte de la alud? Si has conseguido liberarte o has sido testigo de la alud sin que te alcance, comienza el rescate de los afectados, recordando siempre que el tiempo juega en nuestra contra, y es necesario comenzar a actuar enseguida, siguiendo estas pautas. Asegúrate de que el peligro ha pasado antes de comenzar el rescate. Llama a los servicios de emergencias intentando dar todos los detalles que puedas sobre tu posición. Localiza a las víctimas, ayudándote para ello de datos como dónde les viste por última vez y en qué dirección iban. Intenta buscar señales, un ruido, una prenda de ropa, cualquier cosa que te dé una pista de la localización. Hay dispositivos de búsqueda llamados transceptores de avalancha. Si tienes uno, úsalo, puede que las víctimas también tengan uno y así será mucho más fácil localizarles. Una vez determinada la posición de la víctima, se debe confirmar la profundidad a la que se encuentra clavando una sonda. Comienza a excavar por debajo de donde esté la víctima. El tamaño del agujero debe ser de aproximadamente 1,5 metros de ancho y 1,5 metros de largo. Si hay más de un socorrista, haced turnos para cavar lo más rápido posible. En cuanto la víctima sea visible, intenta liberar la cabeza y comprueba si respira. Elimina todo objeto extraño de su boca como nieve o sangre, libera el pecho, y comienza a hacer reanimación cardiopulmonar si es necesario. Comparte. Gracias.